Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga, lo guarde, un gozo, un privilegio compartir con usted la palabra de Dios por este canal y por mi perfil de Facebook. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sean glorificados en esta hora a través de su palabra, que yo pueda hacer lo que Dios quiere que yo haga para la gloria de su santo nombre. Se lo pido a mi Dios en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, vamos a continuar con el libro de Filipenses, con la carta, perdón, a los Filipenses, ¿verdad? Vamos a continuar del versículo 12 al 30. Como son muchos versículos, no voy a hacer resumen de lo que he explicado o predicado hasta ahora. Si quieren ver todos mis videos por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Amén. Vamos a ir directamente. Un momento, hermano. Vamos entonces a ir directamente al texto del día de hoy. Vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a leerlo, como les dije, de 2 a 30, pero vamos a ir leyendo por parte y explicándolo por parte, ¿ves? Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor nuestro Dios me ayude, ¿amén? Ok. Vamos a leer primero. Vamos a leer del versículo 2 a 14 primero y luego explicamos, amén. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han ayudado más bien en el progreso del Evangelio. De tal manera que mis visiones han hecho patentes en Cristo en todo el sector y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se hace mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Entonces, vamos a ver estos 3 versículos, ¿verdad? Y después continuamos, ¿eh? Quiero que sepáis, hermanos, que todas las cosas que me han sucedido han ayudado más bien en el progreso del Evangelio. Mire, hermano, ahí es cuando nosotros a veces la mente se nos queda muy pequeña y no conseguimos entender cómo es que obra Dios. Eso se puede ver a lo largo del libro de los Hechos, por ejemplo. La iglesia desde su principio comenzó siendo perseguida. A los apóstoles, los del Sanedrín les pidieron predicar a Cristo. Y ellos dijeron, Pedro dijo, me es mejor obedecer a Dios que a los hombres, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, a Pedro y a los apóstoles los latigaron por causa del Evangelio, entonces obviamente ellos no van a predicar más el Evangelio. Pero fue lo contrario. Cuando más se perseguía la iglesia, cuando más se le hacía sufrir y cuando más se le perseguía, es cuando Dios más se glorificaba, es cuando el Evangelio más se expandía y se esparcía. Dios usó la maldad de los hombres de los hombres carnales que perseguían su iglesia,
para que el Evangelio fuera predicado en muchas partes. Amén. Si Dios usó la maldad de esos judíos que querían perseguir a la iglesia, que querían destruirla, que querían cavarla, que querían erradicarla, que querían cortarla de raíz matando a los apóstoles, para que el Evangelio fuera propagado. Entonces uno a veces no entiende los planes de Dios, pero es que Dios es tan poderoso, pero es que Dios es tan soberano, que Dios ha decidido obrar aún por medio de la maldad de los perversos para llevar a cabo sus planes eternos. Una vez no lo entiende, yo no comprendo por qué Dios permite ciertas cosas, pero cuando Dios las permite, si somos parte de su pueblo, si somos parte de su iglesia, si somos parte de su familia, dice la palabra, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos obran para bien. Eso se vio en el primer siglo. La iglesia primitiva era muy perseguida, era muy sufriente, pero aún así, en ese contexto de persecución, en ese contexto de mucha lucha, en ese contexto de mucha perseverancia que tuvieron que tener nuestros hermanos, en ese contexto Dios obró poderosamente, gloriosamente, y por eso que la iglesia es hoy lo que es, por lo que Dios ha estado obrando en ella a través de los sufrimientos, porque Dios ha obrado en ella a pesar de sus enemigos, porque Dios ha obrado en ella a pesar de este mundo caído y seguirá orando. Entonces lo mismo está diciendo Pablo aquí. Pablo dice: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todo lo malo que le ha sobrevenido a Pablo y aquí voy a hablar más específicamente de sus prisiones, ¿verdad? Ha sido para que el Evangelio prosperara. Ha sido voluntad de Dios para que el Evangelio llegue a los oídos que tiene que llegar. Ha sido voluntad de Dios para que el Evangelio sea esparcido y lo escuchen todos aquellos que han de ser salvos. ¿Sí me entienden, hermano? No es, mire, por eso que los cristianos no creemos en las casualidades. Por eso que los cristianos no creemos en las coincidencias. Por eso que los cristianos sabemos que si Dios nos permite pasar por procesos, Dios nos permite pasar por aflicción, Dios nos permite pasar por desierto, es porque Dios quiere llevarnos a algún lado, es porque Dios quiere colocarnos en algún sitio, para que desde allí lo glorifiquemos. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no entendemos en medio de la prueba o la tribulación qué es lo que Dios viene obrando, qué es lo que Dios quiere que hagamos en medio de eso. Pero Pablo se dio cuenta que lo malo que él le había sucedido, que las prisiones que él había experimentado y las que estaba experimentando, más bien había obrado para que el Evangelio progresara. O sea, el Evangelio no se había detenido porque Pablo había caído preso, no. El Evangelio, a pesar de las prisiones, el Evangelio se seguía propagando, se seguía esparciendo, se seguía llevando, se seguía escuchando. Ese es el poder del Evangelio. Porque el Evangelio no depende de ti y de mí, el Evangelio depende de lo que Dios está haciendo. Y aunque a nosotros nos pueda detener 2 barrotes de hierro,
la palabra de Dios no está presa, como lo dice Pablo también. Entonces, como ya les dije, Dios es el único Dios, para la redundancia, que tiene poder para obrar hasta por medio de la maldad del impío para alcanzar sus fines eternos. Pablo, estando preso allí donde estaba, y se dio cuenta que a pesar de estas circunstancias que él estaba viviendo, el evangelio seguía avanzando. Pablo decía: yo estoy preso, pero yo veo que igual estoy haciendo la obra, yo veo que igual gente está escuchando el evangelio. Vamos a ver el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Claro, las prisiones de Pablo han sido muy públicas. Todo el mundo se ha dado cuenta que él está preso por Cristo. No solamente los cristianos, sino los que lo meten preso, en este caso el pretorio, y a todos los demás. O sea, los encarcelamientos de Pablo eran tan notorios, todo el mundo se daba cuenta que él estaba preso por Cristo, y aún Pablo tomaba esa oportunidad para desde allí predicar el evangelio. Quizás a cuánta gente no le predicó Pablo estando en prisión. Quizás cuántos soldados no escucharon el evangelio por causa de que Pablo cayó en prisión, como en el caso como el caso de ese hombre que estaba en la prisión custodiando a Pablo. Se abrieron las puertas porque un ángel del Señor lo liberó y Pablo le dijo: no te mates, nadie se ha escapado. Y él le preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Que el Señor Jesús será salvo tú y tu casa. Entonces muchas veces las prisiones de Pablo, como él lo está diciendo, lejos de ser un obstáculo para que él siguiera la obra del Señor, lejos de ser un impedimento para que él siguiera su ministerio, lejos de ser algo que le impidiera progresar y alcanzar la meta que Dios le había dado a cumplir, ¿verdad? No, las prisiones eran parte, en el plan de Dios las prisiones eran parte del progreso, o Dios la iba a usar como parte del progreso del evangelio, ya que las prisiones de Pablo, como les dije, los cristianos sabían que Pablo estaba preso por la palabra de Dios y veían la fe de Pablo, obviamente, veían la convicción de Pablo, veían el testimonio de Pablo, que ni aún estando preso dejaba de predicar a Cristo. Y obviamente esto le impactaba mucho a los creyentes de Filipenses, de la iglesia de Filipos, pero también le impactaba mucho a los soldados que lo tenían cautivo, porque ellos decían: miren, este hombre está aquí preso, lo tenemos aquí sometido y él aún predica. Y todos los que escuchaban de Pablo, yo me imagino que se quedaban asombrados de la convicción que tenía Pablo, de que ni aún las prisiones, ni aún esos procesos le desanimaban a Pablo en cuanto a la predicación del evangelio. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Claro,
Porque para el pueblo cristiano, para la iglesia de los filipenses, por ejemplo, ver el testimonio de Pablo era, o sea, ver el testimonio de Pablo nos animaba a ellos a seguir adelante. Mirá, el hermano Pablo volvió a caer preso por la palabra. Pero aún así él sigue predicando que Cristo vive, que Cristo es Rey, que Cristo reina, que Cristo murió y resucitó por nosotros, que Cristo, aún así nadie lo ha podido callar, aún así él ha predicado hasta a los soldados que los tienen cautivos, aún así la gente del mundo, los que no son de Cristo, escuchan del cristianismo por medio de él, aunque él esté cautivo. Entonces, ¿qué hacen los hermanos por ejemplo, de la iglesia de Filipo? Cobran ánimo y dicen, no, si Pablo pudo en esas condiciones, yo también puedo. Si Pablo pudo en su prisión en cumplir la voluntad de Dios y seguir predicando y seguir edificando al pueblo de Dios, yo también puedo. Entonces, esto no tiene que quedar de mucho, tiene que ser de mucho ejemplo para nosotros. ¿Qué tienes tú? ¿O en qué condición estás tú? ¿O qué estás atravesando tú? ¿Qué es tan fuerte? ¿Qué es tan fuerte que te impide predicar el Evangelio? Que te impide dar testimonio de Cristo. Que te impide hacer la voluntad de Dios. ¿Qué te impide a ti, que me escuchas, ahorita hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu excusa para no hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu excusa para no predicar el Evangelio? Aprendamos del ejemplo del apóstol Pablo. A pesar de sus sufrimientos a causa del Evangelio, él lo seguía predicando a tiempo y fuera de tiempo. Sigamos el ejemplo de Pablo y no pongamos excusas, sino que aún en la aflicción, aún en el dolor, aún en la angustia, aún dediquémonos a hacer lo que Dios nos mandó hacer con Pablo y aprovechemos hasta las adversidades para glorificar a nuestro Dios. Dios se va a glorificar en nosotros. Si nosotros aún en nuestros momentos más débiles lo ponemos a Él de primer lugar. ¿Qué te impide a ti no hacer la voluntad de Dios? Y fíjense que esta obra que estaba haciendo Pablo desde la prisión impactaba a los hermanos de la iglesia de Filipo, porque claro, ellos decían, wow, pero el apóstol Pablo estando en esas condiciones y aún así predica el Evangelio. Y a los hermanos, bueno, y que nos impida a nosotros tener ese mismo sentido de Pablo y seguir predicando. Entonces a eso te quiero llamar yo a ti hoy, si me escuchas, hermano. Que a pesar de lo que estés viviendo, que a pesar de lo que estés padeciendo, que a pesar de lo que te está aconteciendo, no dejes de hacer la obra del Señor. Tú no sabes a cuánto puedes inspirar, tú no sabes a cuánto tu forma de comportarte en la adversidad puede ayudar y puede animar también a cumplir la voluntad del Señor. Amén. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, vamos a leer de 16 al 18, amén. No, Padre, Dios y el Espíritu Santo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis aflicciones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Y me gozaré aún más. Amén.
me gozaré aún. Bueno, aquí dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, y otros, pero otros por buena voluntad. Ok, Pablo dice, ¿verdad?, que algunos de los que habían tomado ánimo algunos de los que Pablo había inspirado, ¿verdad?, con su testimonio, ¿verdad?, a predicar el evangelio sin temor, lo hacían, cada quien lo hacía por intenciones diferentes, pero Pablo había animado a la iglesia de Filipo a predicar el evangelio. O sea, Pablo los había animado con su testimonio, porque obviamente yo decía, bueno, si Pablo puede predicar en esas condiciones que está, yo también puedo. Decían mucho, o sea, Pablo era de estímulo a los hermanos para que siguieran la obra, pero obviamente cada quien lo hacía con intenciones diferentes. Eso es lo que vamos a ver aquí. Por ejemplo, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendas. Había unos hermanitos que se habían estimulado, que Pablo había estimulado, animado, fortalecido con su testimonio, ¿verdad?, con su conducta para predicar el evangelio, pero había algunos de esos que lo hacían por razones equivocadas. Por ejemplo, algunos lo hacían por envidia y contienda. Por envidia, si Pablo puede, yo también puedo. Si Pablo puede predicar estando preso, más puedo yo. Y yo y Pablo somos lo mismo. Porque Pablo puede y yo lo puedo. Envidiaban. Seguramente envidiaban el ministerio del apóstol Pablo, envidiaba que Dios lo usara hasta la prisión. Entonces yo decía, lo que Pablo puede hacer, yo lo hago. Es más, yo soy mejor que Pablo. Me imagino que era la forma de ser de algunos. No, yo quiero eso que tiene Pablo. Mira, Dios lo usa hasta la prisión y yo quiero eso. Y es más, chico, yo soy mejor que Pablo. Decían algunos. Y otros, pero otros de buena voluntad. Es decir, habían un grupo de hermanos que sí lo hacían de buena voluntad. Es decir, que si lo hacían para el Señor, que no eran movidos por malas motivaciones, sino que de buena gana ellos predicaban el evangelio, animados obviamente por el testimonio de Pablo, animados por lo que ha hecho Pablo, animados por lo que continuaba haciendo Pablo, ¿verdad? Los unos anuncian a Cristo por convicción, no sinceramente, ¿verdad? Pero dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis aflicciones. Fíjense bien. Que había un grupo de hermanos a los que Pablo inspiró, a los que Pablo animó con su testimonio a predicar el evangelio, pero lo hacían por contienda, por querer ser más visto que Pablo, por querer ser como Pablo, a lo mejor. Y fíjense bien, dice, no sinceramente pensando en aflicción a mi aflicción.
a mis fricciones. Es decir, ellos lo hacían para que Pablo se diera cuenta, y o sea, lo hacían como un modo de presumir a Pablo, que ellos podían hacer lo mismo que él y que ellos estaban libres y Pablo no. O sea, lo hacían para perjudicar a Pablo. Lo hacían para sentirse superiores a Pablo. Lo hacían para que Pablo viera que ellos podían hacer también lo que él hacía. Entonces lo hacían con esta mala intención de perjudicar al apóstol Pablo. Eso era lo que lo hacían por contienda, por envidia y contienda. Estos algunos, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. O sea, no lo hacían con un corazón sincero, para que la gente fuera salva, para que la gente llegara al conocimiento de la verdad, para que la gente echara mano de la vida eterna, sino simplemente como para demostrar que ellos podían hacer lo que Pablo hacía, para demostrar que ellos eran mejores que Pablo, porque mientras Pablo estaba preso, yo estaba libre predicando, para demostrar si es posible que ellos llamaban más gente que Pablo. ¿Sí me entienden? Para añadir aflicciones a las prisiones. Pero había otro grupo. Pero nosotros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estos que dicen, pero otros por amor. Esto debe ser el mismo grupo que lo hacía por buena voluntad, pero otros de buena voluntad. Estos que lo hacían de buena voluntad son estos mismos que lo hacen por amor. Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Claro, otros imitaban a Pablo en amor. Otro día, bueno, el hermanito Pablo está preso, pero aún él en su cautiverio predica. Vamos nosotros a imitarlo en amor para que muchos más se salven, para que nosotros también alcancemos a mucha gente como lo está haciendo nuestro hermanito Pablo, y muchos sean salvos por el Evangelio de Cristo. Y claro, otros lo hacían eso por amor a Pablo. Obviamente, porque en el que Pablo viera que sus prisiones animaban a los hermanos a predicar a Cristo, ¿verdad? Y a esparcir más el Evangelio, esto también le levantaría la moral en el ánimo a Pablo. Entonces, por amor a Pablo, porque ellos conocían por qué Pablo estaba pasando por lo que estaba pasando, porque como ellos conocían que Pablo era un defensor del Evangelio, ellos con amor lo hacían también, porque ellos querían imitar a Pablo y ser también ellos defensores del Evangelio. Entonces, fíjense bien cómo las diferentes cosas o situaciones que produjo el testimonio de Pablo, que produjo lo que a Pablo estaba pasando. A un grupo de personas le produjo envidia de que Pablo estuviera predicando el Evangelio aún desde prisión, de que muchos de prisión se convirtieran, eso, y muchos por envidia y por contender con Pablo comenzaron a predicar. Otros lo hicieron de buena voluntad, que fueron aquellos que conocían que Pablo estaba puesto para la defensa del Evangelio y lo hacían con amor. Amén. Entonces, mire, hermano, como yo le dije, hermano,
no dejemos de predicar, porque nosotros no sabemos a cuántas personas podemos impactar con nuestra predicación, porque nosotros no sabemos cómo Dios va a usar esto que nosotros predicamos, que para nosotros tal vez no es mucho, o sea, en el sentido de que yo no tengo un canal muy grande, yo no tengo un canal muy famoso, yo no tengo un canal que tiene miles o cientos o miles de suscriptores, pero yo no puedo dejar de predicar porque yo no sé a cuánto va a tocar Dios por medio de mi predicación. No sé, no conozco los planes de Dios, no conozco cuánto Dios quiere que salga por medio de su palabra que sale de mi boca. Entonces yo no me debo desanimar, hermano, ni tú que me ves, porque la situación se ve difícil. Porque la situación se vea contraria, porque la situación se vea insostenible. Ni tú ni yo nos podemos desanimar por eso, porque en medio de tu situación y de la mía, Dios sigue orando y Dios sigue teniendo control, hermano. Y fíjense cómo impactó el testimonio de Pablo a los creyentes de Filipo. Algunos actuaron por envidia, por contiendas hacia el apóstol Pablo, pero otros, hermanos, de buena voluntad y en amor, sabiendo que Pablo estaba allí por defensa del Evangelio. Amén. Entonces es muy importante no dejar de hacer la voluntad de Dios, no dejar de hacer lo que Dios te ha mandado hacer, sin importar por qué tú estés atravesando. Porque tú no sabes cómo Dios va a usar eso que tú vas a hablar. Si es la palabra de Dios, si es el Evangelio de Cristo, Dios lo va a usar para cambiar vida. Dios lo va a usar para animar a los creyentes. Dios lo va a usar para salvar. Dios lo va a usar para consolar. Por eso tenemos que hablar el Evangelio al tiempo y fuera del tiempo, cuando parezca necesario, pero también cuando no lo sea, porque no sabemos el momento. Y a la cantidad de gente que Dios llegue con nuestra predicación, y aún si Dios llegara a uno por medio de este canal, si Dios llegara a dos, si Dios llegara a tres, y por medio de la predicación de su Evangelio, esos tres de salvar habrá valido la pena. Amén. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando aquí. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Fíjense bien, a Pablo no le importaba. Pablo estaba viendo allí lo bueno del asunto. Lo bueno del asunto era que aunque fuera por envidia o por contienda, que aunque no todos los que Pablo animó por su testimonio, ¿verdad?, lo estuviera haciendo con las intenciones correctas, aún Pablo se gozaba de que Cristo fuera anunciado. Aún Pablo se gozaba de que Cristo fuera anunciado. Aún Pablo se gozaba de que el conocimiento de Dios en Cristo estuviera siendo esparcido, propagado, predicado. Amén. Así que Pablo se gozaba, amén, en esto, en que el Evangelio fuera esparcido, a pesar de que algunos hombres lo esparcieran por malas intenciones, pero que estaban esparciendo el Evangelio de Cristo. A pesar de que esos hombres era contendiendo contra Pablo, no importa, Pablo dice, no importa, pero se está predicando a Cristo. Amén. Y eso demuestra que Pablo no se creía superdotado, mega espiritual, ultra hecho y poderoso, no. Pablo era un siervo. Y Pablo simplemente quería cumplir la obra que el Señor le había dado, que era predicar el Evangelio a los gentiles. Y a Pablo no le importaba la condición que él estuviera, ni lo que estuviera pasando, siempre y cuando
el Evangelio estuviera siendo anunciado. A Pablo no le importaba por medio de qué boca se predicara el Evangelio, con tal de que se predicara el Evangelio. Es el verdadero, el de Cristo, el que salva, el que da vida. ¿Amén? Entonces, es así, hermano. Tenemos que ser maduros espirituales para aceptar esto. Dios usa al que Él quiere. A veces Dios puede usar a personas que a lo mejor a usted no le parecen buenos predicadores, pero sea por lo que sea, se está predicando el Evangelio. Y hay unos que sí son, según uno, buenos predicadores. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, hermano. ¿Amén? Entonces vamos a continuar, hermano, porque como le dije, me falta el tamaño un poco. Bueno, vamos a leer desde 24 al 26. Porque será vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado. Antes bien, toda mi confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es en Cristo y el morir en ganarse. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy dispuesto en estrecho, teniendo deseo de partir, estar con Cristo, lo cual es mejor, muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por vosotros. Estoy confiado que en esto que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Ven? Ok, vamos a leer el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Amén. Fíjense, todos los hermanos de la iglesia de Filipo, de los filipenses, ¿verdad? Estaban orando por la liberación de Pablo. Porque ellos orando en el Espíritu les ministraba a ellos el orar por Pablo para que Pablo fuera libre. Y Pablo sabía que esto que estaba pasando, que esta unidad en la oración que tenían los filipenses, iba a resultar en que él fuera liberado. O sea, Pablo estaba convencido que por el clamor que tenían los filipenses, que por los ruegos y súplicas que ellos en el Espíritu le estaban haciendo a Dios, Pablo tenía la convicción de que ese clamor espiritual que ellos estaban haciendo iba a resultar en su liberación. O sea, Pablo sabía que Dios iba a escuchar el clamor de los filipenses y por consiguiente él iba a ser libre de la prisión que estaba experimentando. ¿Ven? Conforme mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ok, fíjense bien. Dice, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que nada será avergonzado. Pablo sabía, ¿verdad? Primero, que esas oraciones que estaban haciendo los hermanos de Filipo iban a tener el respaldo de Dios y él iba a salir libre, ¿verdad? Y dice que esa era su esperanza y su anhelo, o sea, que esa era su esperanza y su anhelo, y que él sabía que Dios no le iba a dejar avergonzado. O sea, Pablo sabía
Dios no me va a dejar aquí tirado, Dios no va a dejar que yo siga padeciendo por mucho más tiempo, Dios no me va a dar la espalda a mí, ni a mis hermanos que han venido orando por mí, Dios no me va a dejar a merced de mis enemigos. ¿Amén? Eso es lo que Pablo decía. Dice, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o en vida o en muerte. Fíjense cómo empezó. Perdón, hermano. Fíjense cómo pensaba Pablo. Fíjense cómo pensaba Pablo. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, yo tengo la confianza, dice Pablo, yo tengo la confianza, la certeza de que esto que me va a acontecer a mí, ya sea que Dios me libere, como él tenía la esperanza, ¿verdad? O ya sea que Dios me lleve, que sea la voluntad de que yo parte con él, todo esto va a ser para que Cristo sea magnificado, para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea mostrado por medio de mí. Se fijan la manera de pensar de un apóstol. Él decía, yo tengo plena confianza de que Dios va a escuchar la oración de mi hermano y Dios me va a liberar y yo voy y no me va a dejar avergonzado. Eso era la esperanza de Pablo. Pero Pablo está diciendo aquí algo, que Pablo dice, pero yo tengo confianza de que Cristo va a ser glorificado también de mí, ya sea que me lleve o que me den una paliza y me maten, o que el Señor me libere. Cristo va a ser magnificado en mi vida, Cristo va a ser glorificado en mi liberación o en mi muerte. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que tener a veces los cristianos, o así es como debemos comportarnos los cristianos, porque Pablo anhelaba salir y Pablo sabía que Dios había escuchado la oración, pero Pablo sabe que Dios es soberano, pero Pablo también ve lo bueno. Pablo dice, lo bueno es que ya sea que yo salga como tengo la esperanza, o ya sea que sufre una muerte, en cualquiera de los dos escenarios, Cristo va a ser glorificado. Amén. Entonces eso es muy importante, porque a veces Dios dice no. Y bueno, muchas veces al pueblo de Dios no nos gusta, ¿verdad? Pero tenemos que entender que los no de Dios también son buenos, y que los no de Dios también Dios los utiliza para su gloria. Dios los utiliza para manifestar su poder. Dios los utiliza para darse a conocer también, porque Él es soberano, ¿no? Entonces Pablo dice, yo tengo la confianza de que Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo, glorificado a través de mí. Si me liberan, gloria a Dios. Pero si es necesario morir por Cristo, gloria a Dios. Fíjense el buen ejemplo que Pablo le está dando a los hermanos de Filipo. Aquí sigue diciendo, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Porque para mí el morir es en Cristo. O sea, Pablo dice como el Salmo, ya sea que vivamos o que muramos, somos de Dios. O sea, si yo vivo, ahora está diciendo, si yo continúo vivo por la misericordia de Dios y no me matan, ¿verdad? Yo voy a seguir viviendo en Cristo, voy a seguir haciendo la voluntad de Dios, voy a seguir predicando el Evangelio, porque para mí eso es estar vivo. Para mí estar vivo es
poner el reino de Dios y su justicia del bien y todas las demás cosas os serán añadidas. Para mí estar vivo es cumplir con la gran comisión de mi Señor Jesús. Para mí estar vivo es ser apóstol de Jesucristo y anunciar el Evangelio a los gentiles de la tierra. Así que mientras me quede hálito de vida, yo voy a andar en las obras que Cristo me dio para que yo anduviera. ¿Amén? Para mí vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Claro, porque si muero, ¿con quién voy? Con Dios. Entonces el morir es ganancia. ¿Amén? Para un cristiano verdadero, genuino, redimido, regenerado, sellado con el Espíritu Santo y verdadero hijo de Dios, el estar vivo es una bendición porque puede seguir anunciando a su Señor, ¿verdad? Mucho tiempo más, se puede seguir predicando el Evangelio, puede seguir edificando la iglesia, puede seguir creciendo en la santidad y en pureza, y puede seguir, ¿verdad? Y eso es una gran bendición para todo hijo de Dios, pero para todo hijo de Dios también es morir en ganancia porque va a presencia de su Padre Celestial. Amén. Sin embargo, Pablo sigue diciendo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la alma, no sé entonces qué coger. Fíjense bien, es mejor, Pablo dice, obviamente es mejor estar con nuestro Señor. Amén. Obviamente sería mejor estar con Cristo, obviamente, ¿verdad? Pero Pablo dice que si el vivir en la carne es beneficioso para la obra, ya él no sabe qué coger. O sea, todo hijo de Dios quiere estar con Dios, ¿verdad? Amén. Y bueno, cuando estemos ausentes en este cuerpo, vamos a estar presentes con Dios. Amén. Pero si el Señor nos requiere todavía en la carne para edificar a su iglesia, para hablar de Él, para manifestarle a Cristo a otro y por medio de Cristo lleguen a la verdad, a la comunión plena con el Padre, entonces nos debe mover, eso nos debe motivar, o eso nos debe hacer difícil la elección de si seguir viviendo o qué más importante, seguir viviendo en Cristo, siempre y cuando vivamos en Él y para el servicio de los santos, o al morir y para que estemos con Él. O sea, lo que yo les quiero decir es que Pablo decía, mientras yo viva y viva para Cristo y haga la obra de Cristo, yo no sé qué será mejor. O sea, mientras yo esté aquí para edificar en la iglesia, no sé qué cosa me beneficia más. Si estar aquí con ustedes para enseñarlo, para instruirlo, para edificarlo, o morirme con Cristo, ¿sí me entienden? Eso es lo que Pablo está diciendo. Más si el vivir en la carne me resulta beneficioso para la obra, entonces, ¿qué he de coger? Porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro, Pablo decía, es mejor que yo parta, es mejor que yo me vaya, es mejor que yo deje este cuerpo, porque así voy a estar con Cristo. Y eso es lo mejor que a un cristiano le puede pasar, estar con su Señor. Pero Pablo, por otra parte, se ponía a pensar, pero si yo tengo que predicar a más gente, pero si yo tengo que edificar más iglesias, pero si yo tengo que seguir anunciando a Cristo a muchos gentiles. Entonces, eso es lo que Pablo ponía
lo ponía a dudar al momento de escoger que era lo que más quería. Por causa de la iglesia, Pablo quería seguir aquí, edificándola, guiándola, instruyéndola, capacitándola. Pero para sí mismo era muchísimo mejor, obviamente, estar con Cristo. Amén. Espero que me hayan entendido. Pero no me he enredado de más. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de gozo. Amén. Lo que estábamos diciendo, pero quedarme en la carne, es decir, pero vivir, que no me maten mis enemigos, que el Señor me deje gozado, que esa oración que ustedes hicieron al Padre sean contestadas. Dice, es más necesario por causa de vosotros. O sea, que Pablo, por causa de la iglesia, el anhelo de Pablo era salir de prisión, no perder la vida, y por causa de la iglesia era más necesario que él permaneciera con vida, era más necesario que fuera libre de esta prisión. Pero Pablo lo hace por amor a la iglesia y por amor a la obra que Cristo le había dado a hacer. Mira, hermano, como lo dijo un hermano de nuestra iglesia, nosotros somos inmortales hasta que cumplamos con el propósito de Dios aquí en la tierra. Hasta que yo cumpla con el propósito de Dios aquí en la tierra, yo no voy a partir. Y así pasó con Pablo. Pablo le predicó a cada persona que el Señor quería que le predicara. Y hasta que ese momento no llegó, Pablo no partió con él. Pablo fundó, levantó, edificó todas las iglesias que el Señor le dio a levantar, a edificar, a fundar. Y hasta que no levantó la última de ellas, Pablo no partió con el Señor. Era más necesario que Pablo siguiera la obra del evangelismo aquí en la tierra. Aunque Pablo, como todo buen cristiano, obviamente a él le parecía mucho mejor estar con el Señor. Obviamente, si a mí me dicen, Silvani, si a mí me da a coger, Silvani, si a mí el Señor me dice, Silvani, yo te voy a dar, Silvani, tenéis un día, ¿verdad? Un ejemplo. Yo te voy a dar un día, pero al otro día te vas a morir, pero iba a estar conmigo. O que me diga el Señor, Iván, no, yo te voy a dar 10 años para que vos sigáis predicando la palabra. Obviamente yo voy a coger el día para estar con el Señor al otro día. ¿Sí me entiendes? Pero si el Señor me dice, no, Iván, yo necesito que vos permanezcáis 10 años más predicando la palabra, es necesario para que muchos se salven, para que vos te llegues a mí, es necesario que vos estés 10 años más predicando la palabra. Está bien, Señor, lo haré, pero si el Señor me dijera, Iván, y predicáis hoy y mañana te moriste conmigo, igual, para mí sería mejor, porque estaría con el Señor, algo así. Amén. Y confiaba en esto que seré, en esto que sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Pablo sabía que él iba a permanecer. Pablo estaba confiado de que el Señor lo iba a sacar de allí. Pablo estaba confiado de que ese no era su final, de que el Señor lo iba a sacar de esa prisión y él se iba a poder gozar con los hermanos de la iglesia de Filipo. Pablo estaba seguro, o sea, el Señor había hablado a su corazón de que él lo iba a sacar. O sea, Pablo tenía la convicción de que ese no era su tiempo final, de que ese no era su tiempo para partir con el Señor. Pablo sabía en sí que todavía le quedaba mucho por predicar, mucho por anunciar, mucho por decir de Cristo,
que el Señor, y por eso el Señor le iba a sacar de allí. Amén. Que si el Señor, el Dios de Israel, hubiera querido llevarse a Pablo, Pablo dice, bueno, llévame, Señor, para mí es morir a ganancia, porque estoy contigo. Pero Pablo tenía la convicción, la certeza de que Dios lo iba a sacar de allí y que él se iba a gozar con su hermano, porque Pablo todavía tenía mucho que enseñar, mucho por anunciar, y Pablo todavía iba a ser de mucho provecho para la iglesia de Cristo. Bueno, recordemos, esta es la carta de los Filipenses, pero todavía faltan muchas cartas más, que si Pablo hubiera muerto en este momento, si en esta prisión, por ejemplo, si en esta prisión Pablo no hubiera muerto, si en esta prisión Pablo hubiera muerto, ¿tendríamos todas las cartas que tenemos ahora? No, obviamente no. Entonces Pablo sabía que todavía su ministerio, era imprescindible para la iglesia. Pablo sabía que el ministerio de él no había terminado y que la iglesia se iba a ver muy beneficiada y que iba a sacar mucho provecho aún de su ministerio. Entonces Pablo sabía que el Señor le iba a sacar de allí, que el Señor le iba a ayudar a permanecer para que él siguiera siendo de bendición para la iglesia y la iglesia siguiera sacando provecho de la enseñanza de Pablo. Amén. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Claro, ¿qué iban a hacer los hermanos de Filipo cuando vieran que Pablo era liberado? Cuando vieran que Dios no permitió que Pablo muriera, sino que Dios liberó a Pablo. ¿Qué iban a hacer los hermanos de Filipo? Obviamente glorificar a Dios abundantemente. Los hermanos de Filipo iban a darle la gloria a Dios en Cristo por la liberación del apóstol Pablo. Obviamente eso iba a producir en los hermanos de Filipo agradecimiento al Dios de Israel, que ellos glorificaran al Dios de Israel en espíritu y en verdad, por no haber avergonzado al apóstol Pablo, por haber escuchado sus oraciones para con él. Entonces eso iba a producir también eso bueno en los hermanos de Filipo, que era que glorificaran a Dios en Cristo Jesús. Amén. Solamente dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlo o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Por la fe del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno, dice Pablo, del Evangelio de Cristo, para sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe en el Evangelio. Es decir, Pablo le pide en esta carta a los hermanos de Filipo, les pide que guarden su buen testimonio, para que ya sea que Pablo esté allí o esté allí con ellos o permanezca ausente de ellos, oigan su buen testimonio en el espíritu. Dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe en el Evangelio. O sea, oiga ese buen testimonio de ustedes, que ustedes se mantienen firmes, combatiendo unánime por la fe en el Evangelio. Amén. Entonces esto era lo que quería Pablo, que aunque él no estuviera presente con ellos allí,
sino que estuviera experimentando esa aflicción lejos de ellos, ¿verdad? Si Dios los soltara, o sea, cuando Dios los libertara, ellos iban a gozar. Pero aunque Pablo no estuviera con ellos, aunque Pablo siguiera ausente de ellos, ¿verdad? Pablo quería que ellos guardaran su buen testimonio, para que a Pablo le llegara noticia de cómo se estaban comportando ellos y de cómo ellos combatían, como dice aquí, para que Pablo escuchara cómo ellos estaban defendiendo el Evangelio. Así él no estuviera con ellos. Así Pablo, vamos a poner un ejemplo, si Pablo se hubiera mantenido en prisión, ¿verdad? Si Pablo se hubiera mantenido en prisión y se hubiera mantenido lejos de ellos, amén. Igual, Pablo lo que quería escuchar es que ellos se comportaran como eran dignos del Evangelio, para que al oír Pablo acerca de su comportamiento y acerca de cómo han defendido el Evangelio, ¿verdad? Pablo se sintiera orgulloso, Pablo se sintiera bien, Pablo se sintiera contento por el testimonio de los hermanos, amén. Y en nada intimidados por lo que se oponen, para ellos ciertamente hizo de perdición, mas para vosotros de salvación. Claro, y Pablo quería que los hermanos no se dejaran intimidar por aquellos que iban a oponerse en el Evangelio, a oponerse al Evangelio, porque siempre que hay un buen predicador del Evangelio, siempre que hay un hijo de Dios predicando la sana doctrina o predicando el Evangelio de la cruz, siempre va a haber opositores, detractores de la fe, aborrecedores de Dios viviente, que van a tratar de obstruir la obra de Dios. Entonces Pablo le dice: yo no quiero, hermanos de Filipo, que ustedes se acobarden y se dejen intimidar, por eso que se van a levantar en su contra. Por eso que si ustedes permanecen en la fe, que si ustedes combaten y defienden la fe, se les van a levantar detractores, se les van a levantar mucha oposición, se le van a levantar mucha gente que lo va a querer detener. Pero yo quiero, hermanos, que no se dejen intimidar por ellos, porque para ellos eso es una señal de perdición. Es decir, que los que se oponen al Evangelio, que los detractores del Evangelio muestran con eso que ellos están haciendo, que ellos están perdidos. Muestran que ellos están muertos en delitos y pecados. Ellos manifiestan lo que hay en su corazón: poder, miseria, muerte espiritual, y demuestran que no son de Dios. Eso es lo que demuestra alguien que se opone al Evangelio, que predica un verdadero hijo de Dios, como el caso del apóstol Pablo, como el caso de los filipenses que estaban defendiendo la fe, ¿verdad? Y por eso iban a tener muchos detractores. ¿Qué demuestra eso? Dice Pablo, que esa gente está perdida, que esa gente son hijos de ira, que están siendo preparados por ellos mismos para el día de la ira. Eso es lo que está demostrando esa gente. Esta gente que se le va a levantar si ustedes siguen respaldando el verdadero Evangelio y defendiéndolo. Esta gente está demostrando con esa obra que ellos están haciendo que ellos no son hijos de Dios, que ellos son hijos de perdición, que ellos se están alistando para ir a la quinta palla. Eso es lo que está demostrando, dice el apóstol Pablo.
mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Amén. Mas, ¿qué significa, hermanos de Filipo? ¿Qué significa, iglesia de Dios actual? Que ustedes sigan perseverando en la predicación, que ustedes sigan perseverando en el ministerio que Cristo le ha dado, en las obras que Cristo ha establecido para que ustedes anden en ellas, que ustedes son salvos. ¿Qué significa que ustedes sigan perseverando en el camino de Cristo? Que ustedes son salvos. Amén. Y esto es de Dios. Que es de Dios. La salvación, como dice la Escritura, Yahvé es mi luz y mi salvación. La salvación viene del Señor. Dice la palabra. Y esto es del Señor. Que es vuestra salvación. Es del Señor. Y esto, que ustedes permanezcan perseverando en la defensa del Evangelio, a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todos los enemigos que se levantan, a pesar del mundo, del diablo. Esto es del Señor. Amén. Mi hermano, un cristiano genuino va a perseverar hasta el fin. Va a perseverar hasta el fin. En la predicación del Evangelio, en la obra que Dios le ha dado a esa creyente. Él va a perseverar hasta el fin. Amén. Porque a vosotros se os ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjese bien. Porque a vosotros se os ha concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Porque a vosotros, es decir, a nosotros, es decir, a la iglesia de Filipo, se le ha concedido no solamente que caiga en Cristo, es decir, Dios nos ha concedido el creer en Cristo, pero no solamente eso, sino se nos ha concedido el honor, el privilegio, la dicha de que también padezcamos por Él. Sí, hermano, es bienaventurado, como dice mi Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienaventurado soy cuando por causa de mí o de la justicia, del reino de Dios o de mí, cualquiera de las traducciones funciona, sean vituperados, sean ofendidos y la gente miente y llega a acusar de ustedes mintiendo. Bienaventurado soy porque así trataron a los profetas antes que a vosotros. Amén. Entonces hay una bienaventuranza que solo el pueblo de Dios, hay una bienaventuranza que el pueblo de Dios va a experimentar, y es la bienaventuranza de sufrir por su Señor, y es la bienaventuranza de tener parte de las aflicciones de Cristo, porque si padecemos con Él, seremos glorificados justamente con Él. Entonces esa es la bienaventuranza que el pueblo de Dios va a experimentar a causa de su Señor. Amén. Porque a nosotros no solamente se nos ha concedido el creer en Cristo, amén, sino también el honor, la dicha, el privilegio, amén, de padecer por Él. Amén. Y la gran bendición de padecer por Él. El versículo 30, ya para terminar, hermano. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Cuál conflicto? Bueno, que Pablo sabía que era mejor. Pablo tenía un conflicto en que Pablo no sabía que era mejor, si morir o ir con Cristo, que a él le parecía muchísimo mejor,
o seguir vivo, seguir predicando el Evangelio. Ese es el conflicto que Pablo tenía. Y ese es el conflicto que tú y yo podemos experimentar si padecemos por causa del Evangelio. Ese es el conflicto que un buen hijo de Dios puede tener si padece por el Evangelio. Amén. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Entonces, bueno, hermano, esta ha sido toda la prédica de hoy. Espero no haberme confundido. A veces redundo mucho en las cosas. Si por casualidad, hermanos y amigos, no me entendieron algo o no les pareció algo que dije, pueden comentarme o escribirme aquí a mi perfil de Facebook, o también pueden enviarme un mensaje por YouTube, por mi canal de Rincón de Dios, y yo con todo gusto y amor en Cristo les contestaré. Amén. Bueno, como siempre les digo, Dios me lo bendiga, Yahvé me lo bendiga y me lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes, ponga su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén.